sacan las estadísticas más actuales de cáncer de mama, podemos ver el primer lugar y el segundo lugar en mortalidad en cáncer de mama en mujeres, perdón. Recuerden que el cáncer de mama también se produce en hombres. En hombres, pues lamentablemente es el 1%. Por cada 100 mujeres, un hombre va a presentar cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama lo dividimos para fines muy sencillos en tres partes. Receptores hormonales o hormonos sensibles, HER2 enriquecidos, triple negativo, ¿sí? Y hoy en día esto lo hacemos por medio de inmunistoquímica. Hoy en día el TNM, por ejemplo, es algo que en cáncer siempre debemos de saber y siempre es algo que nos dice cómo brindar el tratamiento y aparte de eso, el pronóstico de nuestros pacientes. Yo me acuerdo que un amigo de ginecología me dijo que en otra clase el maestro les decía que el TNM pues era para olvidarse y que era basura y que no sé qué. Pues la verdad es que la basura era la clase que les daban, porque al final de cuentas es no tener es tener activo el desconocimiento de lo que hoy en día estamos haciendo para, al final de cuentas, poder cambiar la historia natural de la enfermedad al conocer muchas cosas. Entonces, ustedes saben que la T dentro de la estadificación es el tamaño tumoral, la N es la cantidad de ganglios que existan. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que esto les va a servir mucho en su práctica diaria, que la verdad es que muchos de los que tratan cáncer de mama, lamentablemente al no ser oncólogos, pues se les olvidan hacer los pasos para poder darle un buen tratamiento a los pacientes. Entonces, imaginemos que llega a la consulta de medicina general, ojo, medicina general, no estoy hablando de consulta de especialista, no estoy hablando de consulta de ginecología, no estoy hablando de consulta de oncología médica, estoy hablando a la consulta de medicina general. Llega una mujer de 38 años de edad refiriendo que tuvo una autodetección de lesión en la mama izquierda. ¿Cuál sería la primera conducta que deben de hacer? ¿Quién levanta la mano y quién dice yo? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Pues explorar o preguntar desde cuándo lo notó. Bueno, si me dice historia clínica y exploración física, está bien, ¿sí? Entonces, historia clínica y exploración. La paciente no tiene antecedentes de cáncer, ¿sí? Sí, le perciben una lesión en la mama derecha de 2 centímetros, cuadrante superior externo. ¿Qué sigue? Es indolora, está móvil, la axila está negativa, la región supraclavicular está negativa. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Solicitar alguna mamografía? Bueno, la mastografía o mamografía, en la mujer joven, aunque no es de exclusión, hay que recordar una cosa. Hay que recordar que siempre que le vamos a pedir una mastografía diagnóstica a una paciente, siempre se debe de acompañar con sonografía, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es realizar sonografía más ultrasonido, ¿de acuerdo? Entonces, también nos comentaron por aquí en el chat que ultrasonido, no, las dos respuestas son correctas, pero se deben de pedir las dos. Entonces, al final del día siempre pídenle una masto y un ultrasonido. Entonces, en la sonografía y en la mastografía marcan una lesión BRAF 4A. ¿Cuál sería la conducta a seguir? ¿Tomar una biopsia? ¿Cómo va a tomar la biopsia? Es biopsia con aguja fina, ¿no? Una biopsia con aspiración por aguja fina. No, definitivamente no. Y jamás debe de hacerse eso. ¿Por qué no? Porque hoy en día necesito tomar inmunohistoquímica y aparte la biopsia por Trucut, si es posible, me da suficiente tejido
para que el patólogo me diga si es un carcinoma ductal, si es un lobulillar, si es un sarcoma. Y una BAF lo único que le va a decir es células sueltas de carcinoma indiferenciado, o sea, nada. Entonces, están prohibidas la toma de BAF en la mama. ¿En qué condiciones sí se pudiera tomar una biopsia por aspiración con aguja fina? ¿Alguien? Si se sospecha que algún ganglio también ya trae. Ándale. Así sí. Entonces, esa es una buena respuesta. Cuando tienes, por ejemplo, una lesión en la mama, le tomaste un trucut, o sea, le tomaste un cacho de la pieza de la mama y traes un ganglio que es sospechoso, ahí sí se vale tomarle un BAF del ganglio, porque al final de cuentas lo que quieres saber es si tu ganglio es positivo o negativo. Entonces, ¿para qué nos interesa que un ganglio esté positivo y negativo? Pues nos interesa para muchas cosas, ¿sí? El mal cirujano entra y opera sin tener una estadificación completa, ¿sí? Entonces, ya le tomaste la biopsia, dice que es un carcinoma ductal infiltrante, grado 2, sin patrón específico, con permeación linfovascular, eh, infiltrado linfoplasmocitario amplio o alto. ¿Qué sigue a esta paciente? ¿Qué le debemos de hacer? Hasta este momento tenemos diagnóstico de cáncer, hasta este momento. Ni la señora se diagnosticó el cáncer por palparse la mama, ni ustedes le diagnosticaron el cáncer por tocar la bola. Fue la biopsia que les dijo que era un cáncer, ni la mastografía les dijo que era un cáncer. ¿Por qué? Porque un BRAF 4A, ¿qué posibilidades es de que la biopsia salga maligna? ¿Cómo ven? Hay un meme muy bueno circulando en el Facebook que dice, medicina familiar, mínimo exploración, BRAF 5, ¿eh? Y tú dices, ¿what? Entonces, no, el BRAF no es diagnóstico. El BRAF es una prueba para emitir un diagnóstico y da la probabilidad de emitir un diagnóstico. Más un BRAF 5 puede ser que se tome una biopsia y no sea cáncer, entonces ya no es diagnóstico, ¿no? Entonces no tiene 100% de ser diagnóstico, no es. Pero bueno, ya tienen la biopsia, ya vieron que no había ganglios axilares y es el único lugar donde se le puede hacer biopsia por aspiración por aguja fina. ¿Qué sigue? ¿Qué le pedirían a la paciente después? No, o sea, bueno, tienes que clasificar el cáncer de mama por inmunofenotipo. O sea, le tenemos que correr, aquí en su pantalla vienen los marcadores que tenemos que saber. SBR de 4 y 5 es un grado 1, SBR de 6 y 7 es un grado 2 y un SBR de 8 y 9 es un grado 3. Entonces, tenemos que pedirle inmunistoquímica para ver si es HER2 o no, si tiene receptores hormonales positivos o no, o si tiene receptores de progesterona positivos o no. Estos tres marcadores, junto con uno que se llama Ki67, no se dice Kai, se dice Ki67, porque viene de la Universidad de Killing, Alemania. Entonces, cuando digan Kai, no es Kai, es Ki67. Entonces, ya le pedimos inmunistoquímica, ok, está bien. La inmunistoquímica mínima que debe tener una biopsia de mama es HER2, receptor de estrógeno, progesterona y el índice de Killing. Perfecto, ya tenemos el grado. ¿Qué otra cosa le necesitamos pedir? ¿No estaría bueno pedir algún estudio para ver si hay sospecha de, bueno, o sea, si es que existe sospecha de metástasis, una prueba como una gamografía o algo? Ok, bueno, ese es un buen approach. Sí, tenemos que
puede ir siempre estudios de extensión. No podemos dar tratamiento si tenemos nada más el tamaño tumoral en la mama. No podemos dar tratamiento si tenemos los ganglios en la axila. Tenemos que ver si existe o no existe metástasis a distancia. Y esto nos lo da, pues, mínimo una tomografía de tórax, abdomen y pelvis y un gamagrama óseo para ver si no hay metástasis en los huesos. Y la tomografía nos dice si no hay metástasis ganglionares, si no hay metástasis mediastinales, pulmonares, hígado, retroperitoneo, etcétera, etcétera. Y una vez de que tengamos todo esto, ya tenemos una etapa clínica. Por esto aquí le pones el T tanto, N tanto, M tanto, grado tanto, inmunohistoquímica de tanto. Hasta este momento, yo puedo decidir un tratamiento. Ojo, ¿tiene bola? ¿Sí? No tengo diagnóstico, ya la están metiendo a quirófano. Le quitan la bola y sale que tiene un cáncer. Entonces, esa praxis es muy frecuente. Ahora, ¿por qué les digo que al final de cuentas es porque no ponen atención? Como decía mi maestro, la oncología es muy lógica y lamentablemente los colegas no tienen mucha lógica. Entonces, muchos ginecólogos o gente que están operando cáncer que no tienen la mayor mínima idea de esto, se les hace bien sencillo. No, pues si una bola, pues ahorita se la quito, hombre. Pues, ¿al cabo qué? Entonces, en ningún lado del mundo dice, ¿sabes qué? Tiene BRAF 4, métela a quirófano y opérala. En ningún lugar del mundo dice eso. Entonces, al final de cuentas, quiero que lo tengan en mente porque son los pasos clínicos que nosotros debemos de seguir. Y no es algo que yo me esté inventando o es algo que al final de cuentas solamente yo haga, sino es simple y sencillamente lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿de qué manera es esto? La oncología, como les decía, es algo muy lógico. Nos dice por pasos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, les voy a compartir un poco de las guías para que vean al final de cuentas qué es lo que se hace y para que vean que al final de cuentas dijimos todo lo que dice aquí. Dice historia clínica y examen clínico. Eso es lo primero que contestamos, ¿sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Mastografía, diagnóstica y ultrasonidos necesarios, ¿sí o no? Es lo que contestamos, ¿sí o no? Sí. Diagnóstico de patología y determinar la inmunistoquímica, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y luego después de eso, considerar tomografía de abdomen y pelvis con contraste, sí o, y bone scan, ¿sí o no? Sí. Sí, doctor. Entonces, uno actúa de acuerdo. ¿Dónde dice aquí mételo a operar mañana porque tiene una bola? ¿Dónde? No dice. Pues Sí. No dice, en ningún lugar dice. Entonces, al final de cuentas, pues nada más, ¿y tiene lógica, sí o no? Pues sí, tiene lógica. ¿Y están las guías? Pues sí. Entonces, al final de cuentas, uno actúa de manera en las guías. ¿Dónde dice, si tienes todo esto, ¿sí? Si tienes todo esto, trátala de manera locorregional, pero si te sale una metástasis, vete al workup de metástasis, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, aquí dice, dadle estudios de extensión, pero no dice aquí, quítale la mama teniendo lesiones en pulmón, ¿sí? Entonces, para que vean que las guías de oncología sí son demasiado lógicas con lo que uno piensa y con lo que uno imparte. Entonces, al final de cuentas, orden. Lo que les voy a pedir es orden, porque al final de cuentas esta paciente, quiero decirles que varios de mis exalumnos ya me han mandado pacientes y ellos les piden los estudios de extensión. Ya me han mandado a sus mamás, ya me han mandado a sus hermanas, ya me han mandado a muchas pacientes que después de tener esta clase, pues al final del día y lamentablemente tengo que atender a algunos de sus familiares. Entonces, hagámoslo siempre bajo el mismo y estricto sentido del work-up. Entonces, ya saben los pasos que tienen que saber. Lo primero es, no es exploras a la paciente, como dijo el doctor, es anamnesis, historia clínica,
y luego exploración física, después de la exploración física, estudios, y obviamente la edad de la paciente es algo que tienen que tomar en cuenta. El cáncer de mama, precisamente, ¿cuál es la diferencia entre un estudio de screening y un estudio diagnóstico? Somebody. El screening es para detectar a alguien que aún no tiene signos ni síntomas, ¿no? Y ya el diagnóstico, pues es ya cuando los presentan. Uh-huh. Exacto, o sea, un estudio de screening es cuando tú vas a hacer un estudio en el cual tú no piensas que la población está enferma o no tiene síntomas, pero tiene riesgo de producirle la enfermedad. Y un estudio diagnóstico es cuando ya la paciente tiene una bola. Entonces, el estudio no fue de screening, fue diagnóstico porque al final de cuentas ya tenía síntomas la paciente. Entonces, un screening se establece cuando hay una población en una edad de riesgo. ¿A qué edad se debe de pedir la primera mastografía en pacientes sin ningún riesgo? A los 40 45. A partir de los 40 años, ¿de acuerdo? Esa se debe de pedir de forma anual, independientemente de si la paciente tiene síntomas o no. ¿A partir de qué edad se tiene que hacer el Papá Nicolau? Después de la primera relación sexual. ¿O? O ¿O? A cualquier edad si la paciente lo solicita. ¿Sí? La otra es, ¿a partir de qué edad se pide la colonoscopía? A partir de los 65. 50 años, ¿no? sí, 50. A partir de los 45 años. ¿Sí? Entonces, obviamente, estos son estudios que todos vamos a, si llegamos sin síntomas, sin molestias, todas van a pasar mínimo por un Papá Nicolau y por mastografías ultrasonidos. Si tienen familiares en cáncer de mama que tuvieron cáncer, se prefiere hacer la detección 10 años antes de la edad en la cual se presentó. Ahora, otra de las cosas bien importantes. Una de las cosas que deben de recordar es el riesgo genético. El 20% de las pacientes con cáncer de mama pueden presentar, ¿sí? Una presentación genética o hereditable o heredada de la condición de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? ¿En quién debemos de sospechar que el cáncer es debido a herencia? Ese 20%. ¿Alguien? Pues hay bastantes criterios, ¿no? Uno es, por ejemplo, que aparezca el cáncer en órganos bilaterales o en un sexo donde no es tan común ese tipo de cáncer. ¿Y qué otra cosa más fácil? la frecuencia que se presenta en la familia, ¿no? O sea, antecedentes familiares de primer grado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la abuelita tenía cáncer, la mamá tenía cáncer, la bisabuela tenía cáncer, ¿sí? Y de repente, pues la hija también tiene cáncer. ¿A poco eso es por obra y gracia del Espíritu Santo, por el destino? No. Pues no. Y aparte, la edad en presentación. ¿Qué diablos está haciendo una mujer de 25 años con un cáncer de mama? ¿Es común? 25 años con un cáncer de mama. No, pues Pues no. ahí No, entra lo genético. Ahí entra la genética. Entonces, obviamente, las guías NSCN dentro del workup, ¿sí? Nos norman eso precisamente. Aquí se lo voy a poner. Entonces, aquí te dicen qué hacer y si estás burro, nada más vas y ves y listo. Fíjense.
Si el paciente es una paciente de riesgo para cáncer hereditario, mándala a consejo genético. Y se van aquí al inciso E y se van al E. ¿Cuáles son los criterios de alto riesgo para este tipo de pacientes? Entonces, todo lo que dice aquí las guías, nada más le pican y pueden aprender. Obviamente, ciertamente, las guías de tratamiento, pues están muy vastas, porque al final de cuentas, aquí les dice, pacientes que tiene en aquellos escenarios de alta penetrancia, diagnóstico de menos de 45 años, a los 25 no friegues, pues obviamente puede ser hereditario o puede ser esporádico, tampoco no significa que el 100% de la genética tengan, pero ya hay una guía donde nos dice qué hacer con estos pacientes con alteraciones genéticas. Entonces, en la clínica de mama donde yo trabajo en las mañanas, todo paciente que pasa con nosotros por una unidad que se llama unidad funcional, tiene la valoración en conjunto con todos los especialistas para precisamente hacer este workup que les estoy comentando y poder actuar con el tratamiento que se presenta en guías internacionales. Entonces, siempre no olviden que pacientes de menos de 45 años deben de mandarla al genetista, ¿sí? Y que no les dé miedo tomar decisiones. Es que yo soy médico general y yo nada más refiero, pues sí, pues refiéranla al genetista, por favor. Entonces, ya aprendimos en este tiempo lo mínimo indispensable que deben de saber sobre cáncer de mama en términos de diagnóstico oportuno, en términos de screening, en términos de biopsia, que nunca se debe hacer una biopsia por aspiración. Y otra de las cosas que hacemos hoy en día es, si pueden ver aquí en la pantalla, es cuál es la diferencia entre una mastectomía como tal, radical modificada, y una mastectomía reductora de riesgo, ¿sí? Entonces, cuando hay alteraciones genéticas como BRCA1, como alteraciones en POD1, como alteraciones en P53, que se decide hacer una cirugía, tienen que regresarse a la anatomía del órgano. Estos son los ductos por donde pasa la leche, producida por los lobulillos del parénquima propiamente dicho mamario. Y bueno, los carcinomas más frecuentes son los que se producen en los ductos, por eso se llama carcinoma ductal infiltrante. Es infiltrante porque ya se metió el tumor y ya está infiltrando al parénquima. Lo otro, un segundito. Lo otro es el ductal o el lobulillar infiltrante que se produce en los lobulillos e infiltra. Cuando se hace una mastectomía profiláctica, yo he diagnosticado ya algunos síndromes mama-ovario y que las hijas van a padecer en un 90%. Recuerden lo que es el efecto de Angelina Jolie. El efecto de Angelina Jolie, pues prácticamente es que esta actriz y la abuela, la abuelita, la bisabuela, la mamá, todos tuvieron cáncer de ovario y de mama. Entonces, ella tenía una mutación en el BRCA1. Entonces, a la hora de tener esta mutación en el BRCA1, pues las células, tanto de los lobulillos como de los ductos, tienen muchas posibilidades de tener alteración. Todas están enfermas. Entonces, obviamente, en algún momento, alguna de estas células se va a volver loca y se va a producir un cáncer. ¿Qué se hace cuando se hace una cirugía reductora de riesgo? Pues se incide generalmente se puede conservar incluso el complejo areola-pezón,
y se diseca el parénquima mamario, o sea, todo lo que es lobulillos y ductos y para afuera, conservando el tejido celular subcutáneo y todos los demás elementos para que el cirujano plástico pues inserte un implante y pues que al final de cuentas todo el órgano que se va a enfermar no se enferme. A eso me refiero con una cirugía reductora de riesgo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el riesgo de tener un cáncer de mama bilateral en una paciente que no tiene alguna mutación? ¿Alguien sabe? No. ¿No? ¿Por qué les digo esto? Es muy común que en la consulta llegan una señora de 60 años, que el ginecólogo, aparte de que le quitó la mama, le quitó la otra. Entonces, ¿por qué no, doctor? Es que tengo miedo de que tenga un cáncer de mama bilateral y entonces ahora sí me muero. Entonces, yo siempre les digo, bueno, si sabe usted que se puede enfermar de un cáncer de pulmón, pues ahorita voy y si lo quito, ¿no? Vamos y le decimos a Ernesto que como tiene miedo de que le va a salir un cáncer de pulmón izquierdo, pues vamos y le hacemos una neumonectomía profiláctica, ¿no? O vamos y le quitamos la mitad del hígado o la cola del páncreas para que no le salga cáncer de páncreas. La mayoría de las mujeres se quieren mutilar cuando les sale un problema de estos y es porque los médicos, tanto generales como ginecólogos, ser especialista no quita la ignorancia, doctores, ¿eh? Eso es algo que deben de tener en cuenta. Entonces, ser especialista y a veces subespecialista no quita la ignorancia, la mejora. Pero sí que sí, quiero decirles que una de las consecuencias de esto es la desinformación. Entonces, hemos tenido en la unidad aquí en el hospital pacientes que les digo, oiga, no se tiene que operar primero vamos a darle quimio y luego vemos, porque eso le conviene. No, pues que ya el otro doctor ya me dijo que sí me la quita y usted viene y me dice que no me la va a quitar. Y ya la mando con el cirujano y el cirujano obviamente le dice lo mismo, que no conviene, que ahorita, y se va con el otro. Y hemos tenido casos de hasta vienen con la sondita ya que se operaron de que no, pues no que me querías quitar la mama, no, que no me podías quitar la mama. Y es que no le quisiera quitar la mama, es que en algún momento se le iba a quitar la enferma. Pero una cosa es algo que vamos a aprender más adelante, que es la neoadyuvancia en cáncer de mama, y otra cosa es mutilar la otra mama de una paciente que no tiene riesgo. El riesgo de que tengas un cáncer de mama bilateral es de un 2%. No es lo mismo, ¿sí? Ojo, no es lo mismo que tengas un cáncer de mama hereditable tengas 80% de riesgo. ¿Quién se subiría a un avión si tuvieran un 80% de riesgo en que el avión se pudiera caer? Pues nadie, ¿no? O no sé si tomarían un riesgo de ese asunto. En eso sí se justifica, doctores, hacer una mastectomía profiláctica cuando tenemos una alteración genética documentada, ojo, documentada. Entonces, en esta clase estamos dando prácticamente las cuestiones que el médico general debe de saber sobre el cáncer de mama, solamente el cáncer de mama. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? No, doctor. No, Doctor, ¿No? Muy bien. Bueno, entonces tenemos 5 minutos para avanzar. Doctor, Sí. ¿ese 80% era de presentarlo en cualquiera de las dos o de presentarlo de manera bilateral? 80% de presentarlo de cualquiera de los dos y de manera bilateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos están enfermas. Entonces, si tú tienes una mutación en el BRCA, están enfermas las dos mamas y el 100% de las células. Entonces, por eso se hace mastectomía bilateral. O sea, si yo tengo una paciente
Imaginemos esto y con este ejemplo terminamos. Imaginemos esto. Llega una paciente que la abuelita tuvo cáncer, la mamá tuvo cáncer y ella tuvo cáncer a los 30 años de edad y tiene 2 niñas pequeñas. Esas niñas tienen que ser llevadas a mastectomía preservadora de piel o mastectomía profiláctica. ¿Cuándo se deben de llevar